Bienvenidos a todos, hoy vamos a aprender todas las herramientas de creación de texto en PromotionNG. Para crear textos en PromotionNG tenemos dos formas, uno es mediante su herramienta de texto, que tiene el atajo de la tecla T, o mediante la creación de proyectos de Bitmap Font, que son textos creados a partir de imágenes. Comenzando por la herramienta de creación de texto, presionamos T y aparece esta ventana, la cual nos da a elegir entre fuentes de letras que estén almacenadas en nuestro ordenador o seleccionar Bitmap Font que ya estén almacenadas previamente en nuestro ordenador. Simplemente haríamos clic aquí arriba y escribimos la palabra que nos interese. Seleccionamos el tipo de fuente que queremos emplear, lo cual es muy divertido ya que todas las fuentes de nuestro ordenador las podremos ver en un estilo pixelar. Y a continuación tenemos las opciones comunes de seleccionar tamaños, si las queremos en negrita, en cursiva o subrayada. Yo la voy a dejar en negrita y un poquito más a la derecha tenemos este Limit Preview Font Size, que lo que prevé es por si bajamos a un tamaño menor de 10, que se siga manteniendo el tamaño para que sea legible en la pantalla. Si lo desactivamos, vemos cómo se hace más pequeñito aún, pero algunas letras las podremos leer y otras serán muy incómodas. Así que es agradable tenerlo activado. Y le daríamos OK y ya tenemos nuestro texto. Y otra opción más que podemos encontrar dentro de este escritor de texto es que si le damos a estos tres puntitos, encontramos un menú de previsualización. Pero tiene aquí dentro de efectos el efecto tachado que no aparece aquí en estas tres opciones. Así que simplemente le damos a aceptar y ya lo tendríamos habilitado si nos interesa. Justo abajo encontramos las opciones de alineado a la izquierda, al centro o a la derecha. Y el segundo modo que tenemos de escritura es mediante las Bitmap Font, que son fuentes creadas a partir de imágenes que vamos a ver un poco por encima. Simplemente seleccionaría las que tenemos almacenadas en nuestro ordenador y después podemos elegir entre el espacio entre las palabras y el espacio entre los saltos de línea. Por ejemplo, si yo aquí escribo Summer, vemos cómo lo puedo separar. Y debajo tenemos cómo queremos ver el background, si lo vemos con un fondo sólido o en su transparencia. Y a la derecha encontramos un Remap Color, que como recordamos del tutorial 5 sobre color y el 6 sobre los pinceles personalizados, en muchas de estas ocasiones estas letras creadas a partir de imagen tendrán colores que no están en nuestras paletas de color. Por lo tanto, si los utilizamos, pueden que no se vean bien como en este caso. Así que simplemente esto lo podemos solucionar de varias maneras, pero simplemente podemos darle aquí a Remap Color, darle a OK y él automáticamente de entre los colores que tenemos en nuestra paleta indexada va a buscar los que mejores coincidan con el dibujo original y los va a reemplazar, de tal forma que ahora si yo dibujo la letra aparece correctamente. Así que ahora que tenemos esta base vamos a ver algunos modos creativos que podemos alcanzar con nuestras letras. El primero va a ser crear un outline, un contorno. Para ello vamos a coger nuestras letras, vamos a dejarlo solo en Summer, System, vamos a elegir una fuente que todos probablemente tengamos en nuestro ordenador como la Verdana, negrita y le damos a OK y vamos a seleccionar otro color. Ahora a continuación nos vamos a ir sobre nuestra capa y vamos a presionar aquí sobre FX y vamos a habilitar estas opciones de efectos que hay dentro de cada capa. En este desplegable tenemos los distintos efectos disponibles, vamos a seleccionar Stroke, Añadir y ya vemos por debajo cómo se ha creado un outline. Este lo podremos hacer justo por el borde exterior o superponerlo al borde original. Por ejemplo, vamos a dejarlo en un outline. Aquí seleccionaríamos su tamaño. Si queremos moverlo en su eje X o en su eje Y. Y después seleccionaremos el color que deseamos para este borde. En la parte superior encontramos un check de Render on Flattening, el cual será importante tener seleccionado para exportar nuestro proyecto, y Display on Top, lo que va a decir si este efecto está colocado justo por encima
o justo por debajo de la imagen. Y le damos a OK. Este efecto también lo podríamos alcanzar rápidamente utilizando el bote de relleno. Colocamos nuestras letras y ahora nos vamos al bote de relleno, Tools, Outline, y si ahora hacemos clic dentro de las letras vemos cómo se crea un borde interior dentro de cada una de ellas. Si le damos otro clic podríamos hacerlo más ancho. La desventaja o diferencia de aplicar uno de estos modos es que cuando nosotros aplicamos un efecto, aparte de que lo podemos activar o desactivar, si nosotros hacemos una animación de estas letras, este efecto acompañará el movimiento de las letras. Por eso mismo, si yo vuelvo a dibujar cualquier cosa en esta capa, automáticamente se van a aplicar los efectos internos que estén activados en ese momento. Y continuando con esta idea, vamos a crear una nueva capa, vamos a llamarla solo Outline, pegamos nuestras letras, activamos el efecto, añadimos un stroke, le damos un grosor de 2, y ahora para conservar el outline y borrar su interior lo que tendríamos es que irnos sobre la capa y decir Flatten Effects. Lo que va a hacer es que va a acoplar el efecto con la imagen y va a crear una imagen ya que no tenga efecto. De tal forma que ahora, por ejemplo, con nuestro bote de relleno, si le hago clic con borrar, podré borrar su interior. Y si vuelvo a seleccionar el modo Current Paint Mode, ahora sí que sí, podré borrar completamente el interior de estas letras. Aprovecho para comentar que cuando nosotros creamos un efecto, siempre le estamos dando aquí a Effects para entrar rápidamente, pero una vez que esté creado, si le volvemos a dar, lo único que vamos a hacer es activar o desactivar el efecto. Para volver a entrar en él, deberíamos dar clic derecho sobre la capa que estemos interesados, Effect Settings, y ya podremos volver a modificar el efecto. A continuación vamos a crear un efecto de brillo. Volvemos a escribir verano. Vamos a crear un degradado de colores, por ejemplo en tonos amarillos. Vamos a elegir este bien clarito. Pase por un amarillo más saturado. Ahora presionando R puedo hacer ahí una rampa de color, vuelvo a hacer R y tengo otra rampa de color. Regresamos a la capa de Glow, le damos a Effects, añadir Stroke y ahora vamos a ir seleccionando nuestro degradado de amarillo. Añadimos uno. Añadimos 2, 3, 4 y 5. Y le damos a OK. Pero el resultado no tiene mucho brillo. Y si le bajamos la opacidad aquí, pues vemos que lo que vamos a hacer es bajar la opacidad general del texto, algo que no queremos. Así que lo que vamos a hacer es coger esta capa y duplicarla y colocarla justo debajo. Desactivamos de aquí el efecto y ahora a la capa de abajo le bajamos la opacidad. Y para que transmita más sensación de brillo es importante el fondo sobre donde lo coloquemos. Así que me voy a venir a su capa y voy a cambiarle el fondo. Pero aún así no termina de ser muy brillante. No pasa nada. Volvemos a la capa de Glow, nos vamos a su modo de fusión y seleccionamos Screen. Y ajustando un poquito más la opacidad, vemos cómo conseguimos este efecto de brillo. Indudablemente, mientras más capas le metamos, mejor va a ser el resultado. OK, y ahora sí que sí, nos venimos a esta capa y bajamos la opacidad.
volvemos a venirnos aquí a los modos de difusión, Screen, vemos cómo conseguimos ese brillo. También os recomiendo que juguéis con los distintos modos porque veréis que podréis conseguir distintos resultados, a lo mejor que mantenga más el amarillo, que se vuelva más blanco y podéis conseguir otros resultados creativos. El siguiente efecto es un efecto de neón. Para ello voy a oscurecer el fondo. Creamos nuestras letras. Duplicamos nuestra capa, la colocamos por encima. Apagamos esta y ahora sí, con la herramienta de rellenado, vamos a crear un outline. En un degradado de colores entre los rosas y los morados. Vamos a seleccionar un color oscuro, bote de relleno, colocamos el outline, hacemos clic y ahora buscamos un color claro y volvemos a dar clic para que haga un borde en su interior. Que ya parece que nos da una sensación, pero lo que buscamos es borrar ahora con el botón derecho, borrar el color exterior. Para ello quitamos el Insolate Fill, así lo borramos todo con un clic y también vamos a borrar el interior, ya que el efecto que queremos obtener, encendiendo ahora la capa que está debajo, es que el neón quede como por dentro del interior de las letras. Y ahora volvemos a duplicar esta capa y ponemos una inferior donde tenemos solo los neones. Vamos a poner aquí neon text, neon glow. Esto lo ponemos en neon pipe tubo para que se entienda bien qué es lo que hay en cada capa. Así que nos vamos a la capa de glow y vamos a hacer el proceso que hemos hecho anteriormente. Le damos a OK, colocamos esta capa en Lighten y bajamos su opacidad. Y ahora ya tenemos más esta sensación de neón. Y una vez que nos gusta el resultado, para darle un último retoque nos vamos aquí a la capa de neón, vamos a apagar las otras dos. Vamos a buscar un color más clarito aún de esta gama de rosas, por ejemplo este, le damos a OK, damos el tamaño de nuestro pincel, por ejemplo así, y ahora le damos control sobre el ojo para seleccionar solo lo que sería el neón, hacemos unos trazos así al azar y le damos ese pequeño toque de brillo y ahora cuando lo encendemos pues tenemos este resultado. Que si queremos ser un poco más finos podemos hacer control Z, en vez de ser tan aleatorio vamos a hacerlo un poquito así como por las partes superior, interna, superior, interna, superior, aquí, acá, aquí, aquí, aquí y aquí. Y tenemos así una cosita un poquito como más coherente. Y para terminarlo, este neón no tiene mucho sentido si no ilumina el fondo. Así que nada, vamos a crear una capa justo debajo y como vimos en el tutorial número 11 sobre iluminación, vamos a activar el alfa, yes, vamos a hacer un cuadrado por detrás, así por ejemplo, le damos a editar alfa, vamos a subir los bits del alfa, así, ok, y ahora con la F vamos a seleccionar Vertical Gradient, hacemos clic y ahora con control T podemos ajustar un poquito más su tamaño y
y regresando a editar color y alfa, bajamos un poquito su opacidad. Y ahora, si cogemos la herramienta de Shape, le damos a editar alfa, cambiamos el gradiente a este, por ejemplo, y vamos suavizando un poquito este borde que queda aquí muy duro. Vemos el resultado. Continuamos con las sombras. Vamos a agrupar todo esto antes y vamos con un nuevo grupo. Sombra. Regresamos a nuestro texto. Y ahora dentro de efectos vamos al desplegable y encontramos el Drop Shadow. Añadir. Que tal como dice su nombre, es para añadir una sombra paralela. Colocamos el color en negro y aquí simplemente vemos dónde queremos que se coloque la sombra. Y justo debajo podemos controlar su opacidad. Y le daríamos a OK. Siguiente modo, cómo colocar una imagen dentro de un texto. Colocamos nuestro texto y vamos a transformarlo un poquito con Control T. Así, por ejemplo, un poquito más ancho. Y ahora hay varias formas de conseguir este efecto. Yo os voy a enseñar una de ellas. Clicamos Control sobre el ojo para tener seleccionado nuestro texto y ahora buscamos alguna imagen que queramos colocar dentro del texto y la importamos a ProMotion. Yo, por ejemplo, voy a importar una imagen aquí que es como de una piscina, un agua, ¿no? Ahora presiono la tecla B, capturo la imagen, me vengo a este proyecto, vemos que los colores no coinciden con los del proyecto anterior, así que lo que puedo hacer es irme a Color, Remap Color y le decimos Brush y ya tenemos la imagen con los colores más parecidos de mi proyecto. Voy a guardar esta imagen aquí, por ejemplo, y ahora simplemente lo que tengo que hacer es pegarla. Y si le cambiamos el background, será un poquito más cómodo para la vista. Y vemos que se han quedado algunas partes que no se han procesado exactamente bien, así que simplemente volvemos a la imagen. Por ejemplo, seleccionamos este color, quitamos el Insolate Fill, damos un clic y rellenamos esos puntos que se habían quedado por ahí de otro color que no nos gustaba. El siguiente efecto va a ser colocar gradientes de color dentro de nuestras letras. Creamos un grupo, escribimos nuestro texto nuevamente, Control T, vamos a volver a aumentar el tamaño y ahora, como vimos en el tutorial 5 de color, lo que tenemos que es venirnos a Edit, seleccionamos nuestro gradiente de color y le damos a la tecla Q y automáticamente se crea este gradiente, le damos a OK y ahora con la herramienta de bote de relleno simplemente vamos a darle, por ejemplo, un Vertical Gradient. Hacemos clic dentro de las letras y lo colocamos, y porque se vea un poquito mejor, pues por ejemplo vamos a darle efecto, un stroke, ok, y ahí quedaría. El siguiente modo lo he bautizado como sticker. Vamos a cambiar el fondo para que se vea todo un poquito mejor. Este color, por ejemplo. Ahora vamos a colocar nuestro texto, por ejemplo, aquí en naranja. Ahora voy a quitar esta referencia que me he puesto aquí en medio para mantenerlo todo un poquito centrado, que está aquí arriba. Eso es. Le doy a efectos y vamos a añadir un borde en negro, así por ejemplo, y ahora un borde en gris que no tengo creado. Voy a hacer doble clic aquí, pick up este color y lo vamos a bajar aquí un poquito. Ok, y ahora sí, Effect Setting, añadir, selecciono este color y ahora lo que tenemos que hacer es aumentar su tamaño hasta que vemos que todas las partes queden conectadas como en una pegatina. Así por ejemplo, y le damos a OK.
Y para rematarla un poco, vamos a pintar esos espacios que se han quedado en medio. Vamos a crear una capa nueva con este mismo color. Dibujamos aquí. Y ahora vamos a combinar estas dos capas. Para ello primero tengo que hacer Flatten Effects para que la capa de efecto se acople al texto, de tal forma que ya solo tenemos una imagen sin efecto. Y ahora con la de arriba, Control, Merge Select, y ya solo tenemos una capa. Y ahora para terminar el resultado vamos a darle el efecto de un poquito de pliegue. Vamos a irnos aquí a Mode, Brightness. Vamos a poner que por ejemplo un 10%. Seleccionamos con Control donde queremos que le afecte y con V voy a trazar una línea recta. Vemos que el porcentaje no termina de afectar al naranja, así que vamos a hacer Control Z. Vamos a probar a añadir un degradado de naranjas, a ver si ese es el problema, que no hay colores suficientes en la paleta de color. Ok, vamos a decirle que aquí, ok, y ahora con R hacemos una rampa de color y vamos a volver a probar otra vez, Mode, Brightness. Y ahora vemos como si tiene una opción de color que en un 10% puede crear este efecto. Y con la coma tendríamos este efecto de pegatina que está doblada casi a la mitad. Siguiente efecto, modo de dividir. Presionamos la tecla T. Tenemos aquí nuestro Summer. Necesitamos un degradado de, por ejemplo, de grises. Así que lo vamos a crear antes de nada. El color del centro lo voy a dibujar aquí, voy a cambiar el background para no dejarnos los ojos. Y ahora sí que sí, volvemos a nuestro texto, ok, y lo dibujamos aquí en medio. Y con la herramienta de selección de polígono y desactivando el Auto Close, voy a trazar una diagonal por aquí en medio. Y ahora presionando Alt voy a desplazar un poco hacia arriba el texto. Le doy a Enter y aprovecho para cambiarle el color a la parte de arriba. Y ahora presionando Control sobre el ojo, selecciono todo el texto, voy a seleccionar este color un poco más oscuro, utilizo la herramienta de línea con la V y le voy a ampliar aquí un poquito el tamaño a 3, por ejemplo. Y voy a trazar una línea justo donde ha terminado nuestro borde. Y para que se vea un poquito mejor, voy a oscurecer un poquito este color. Y ahora, para mejorar un poco más el efecto, vamos a darle una sombra. Para ello voy a cambiar el background, porque si no, no se va a ver muy bien. Volvemos a la capa, le damos a efecto, Drop Shadow, añadir, vamos a decir que negro, ok, y ahora vamos a hacer que se proyecte única y exclusivamente hacia abajo. Le damos a ok y aquí tenemos este efecto de dividir, de split, que podríamos a lo mejor, pues por darle un poquito más de contraste, subir este valor y así parece que está un poco más dividido y más rota la unión entre las letras. Y para terminar vamos a ver el efecto de grabado. Y ahora vamos a necesitar, para hacer los grabados, un gradiente de color y que nuestro espacio donde vayamos a dibujar tenga el mismo color donde vamos a realizar el grabado. Para ello me voy a venir aquí a Edit primero. Seleccionamos el gradiente de color, presionamos la tecla Q y vemos como automáticamente se crea, le doy a OK y ya lo tenemos aquí arriba. El siguiente paso es dibujar este fondo del color que integra este gradiente de color. Ahora me voy a Mode y Shade. Esto lo que me va a permitir es que cuando yo doy clic izquierdo, lo que va a hacer es que va a oscurecer
mi color en función a este gradiente de color. Por ejemplo, en este caso ha cogido este de la derecha, y si le doy con el botón derecho, lo que va a hacer es que lo va a aclarar con el color de la izquierda. Y si hago otra vez, por ejemplo, un trazo por encima con el clic izquierdo, lo que va a hacer es que lo va a volver a oscurecer allí por donde pase. Este color, lógicamente, no se ha oscurecido más porque no tengo más opciones en mi degradado de colores. Pero si lo hago, por ejemplo, con el derecho, vemos cómo pasaría lo contrario. Y el último detalle que tenéis que tener en cuenta es que esto oscurece con el derecho o el izquierdo dependiendo del orden de estos colores. Yo, por ejemplo, si tengo seleccionado este gradiente de color y presiono la tecla Shift más Q, veo que puedo cambiar el orden de este gradiente de color, y ahora si le doy con el clic izquierdo, vemos cómo aclara, pero si vuelvo a cambiar este orden y le doy con el clic izquierdo, oscurece. Así que visto esto, vamos a hacer Control Z, ¿vale? Nos vamos a ir a nuestro texto, OK, y para que podamos ver las letras vamos a seleccionar un color cualquiera, ¿vale? No va a afectar ahora al color de dibujo ya que estamos en el modo Shade, y vamos a dar un clic izquierdo y ahora nos vamos a venir un poco arriba y a la izquierda y vamos a darle con el clic derecho y vemos cómo se crea este efecto de grabado como si tuviese un relieve el papel, el cual alternando las posiciones en las que hagáis los clics podréis conseguir distintos resultados y efectos de profundidad en distintas direcciones. Vamos a volverlo a hacer, clic, clic y hacia atrás, y da esta sensación de cómo es un relieve en una placa metálica, ¿no? Y si alternamos nuestro orden, para ello vamos a añadir un nuevo color más oscuro, quitar, Fine Color, le damos a añadir, OK, Select, vamos a oscurecerlo un poquito más. Ahí lo tenemos. Así que ahora cogemos y hacemos botón derecho, botón izquierdo y botón izquierdo. Y vemos cómo se invierte el efecto. Sí es verdad que este efecto puede que sea un poquito más creíble si trabajamos con fuentes más pequeñas de tamaño. Y hasta aquí algunas de estas ideas creativas, espero que os sirvan para desarrollar las vuestras propias, y lo vamos a dejar aquí. Ya en el próximo tutorial vamos a ver las bitmap font y cerramos el capítulo de texto. Si te ha gustado este contenido, dale a me gusta y te invito a preguntar tus dudas y a participar en el foro de Promotion, y por supuesto que la fuerza de los Saiyans os acompañe. Chao.